y bienvenidos a La mente de Elba Rapidín, que soy yo. Quiero compartir en este primer episodio y en los siguientes episodios, pues básicamente las cosas que se me pasan a mí por la cabeza y poder hablar con amigos y gente conocida sobre temas relacionados con el tema, que si del cine, que si la literatura, que si todo lo que viene siendo el mundo del entretenimiento y de algún que otro temilla más así. Lo primero que nada, daros a todos la bienvenida, amigas y amigos. Por favor, sentíos como en vuestra casa. Si tenéis algo para tomar, algo para beber, algo para comer, para que os acompañemos, podéis hacerlo sin problema. Ahora, antes de empezar con el contenido en sí, voy a hacer una pequeña lectura de un fragmento del poema del señor Edgar Allan Poe, El Cuervo. Mas de pronto me animé y sin vacilación hablé. Caballero, dije, oh señora, me tendréis que disculpar, pues estaba adormecido cuando oí vuestro rasguido, y tan suave había sido vuestro golpe en mi portal, que dudé de haberlo oído, y abrí de golpe el portal. Solo sombras, nada más. La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno, y soñé sueños que nadie osó soñar jamás. Pero en este silencio atroz, superior a toda voz, solo se oyó la palabra Leonor, que yo me atreví a susurrar. Sí, susurré la palabra Leonor, y un eco volvióla a nombrar. Solo eso, y nada más. Y sin más dilación, vamos a presentar a las maravillosas personas que van a acompañarme en este tiempo. Lo primero, un amigo mío de la infancia, con el cual yo disfruto mucho hablar de todo tipo de temas. Kaiba, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Valentín. ¿Algo que quieras añadir? A ver, tampoco voy a darme la saquida intelectual. A ver, evidentemente los temas intelectuales me llaman la atención, pero que no soy un experto ni en Edgar Allan Poe, como hablaremos a lo largo del tema este, ni en Howard Phillips Lovecraft. Evidentemente me he informado, pero no soy un experto, simplemente disfruto de las charlas de alto nivel intelectual y de hecho fui yo quien le pidió a Valentín que me dejara participar y simplemente he venido pues a debatir y a comentar puntos que me hayan parecido relevantes. Gracias. Gracias a ti por querer acompañarme. Y ahora voy a volver a mutearte. Vamos a dar la bienvenida a la siguiente invitada, que no la conozco en persona, pero sí que la conocí a través de las redes sociales. La conocí gracias a un proyecto que ella creó llamado Proyecto JAVE, que es un proyecto dedicado al doblaje y en especial a un actor de doblaje a los cuales los dos apreciamos, Jesús Barreda, que en paz descanse. Y ella pues siento que es perfecta, puesto que ella también le encanta mucho el tema de la literatura. Tiene su canal dedicado a comentar historias. De hecho, ella es una escritora novel y le deseo pues muchísima suerte en ese viaje que ha escogido. Ha publicado ya su primera novela, la cual pues luego al final nos leerá un párrafo. Pero bueno, sin más dilación, Ángela Comesaña, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad que me hizo mucha ilusión que contases y conmigo y con tu amigo para hablar un ratito. Nada. Yo quiero siempre hablar de temas que todos tengamos cosas en común. Y claro, como yo te sigo tanto en el canal del Proyecto JAVE como en el canal de Historias de Juglaresa, pues dije, esta chica es perfecta para hablar de estos temas. Bueno, pues un honor. Bueno, lo primero de todo, gracias. Voy a volverte a ponerte voz, Kaiba. Y bueno, pues para los que, por si no estáis estáis ya enterados, pero ¿de qué va este primer capítulo? Bueno, un momentito, me hidrate.
Es importante. Sí, bebe un poco de agua porque tanto hablar se carga la garganta. Sí, Es bueno. importante hidratarse. Eso, aquí estamos aquí para reírnos y pasarlo bien. Bueno, este primer episodio va sobre todo centrado al temas literarios. Como bien sabemos, hoy en día escribe y publica libros de todo tipo de cosas, autobiografías, libros de cocina, novelas, eso. Y digamos que mucha gente pues ya consigue, digamos como que mantenerse o vivir de lo que hace, ya sea escribir, dibujar, o cualquier tipo de arte artístico, ¿no? Por A ejemplo, ver, si Belén Esteban ha publicado un libro que no ha sido solamente uno, pero que si Belén Esteban ha publicado un libro y se vende... Bueno, pues la cuestión es esa, que hoy en día pues muchos autores de grama muy conocida como Stephen King, J.K. Rowling o Brandon Sanderson, por poner algunos ejemplos así que todo el mundo conoce, están viviendo pues de sus trabajos porque están teniendo una alta repercusión. Vosotros habéis leído libros de estos autores, según me imagino. Evidentemente. Yo, Por cierto, bueno, he tirado más... Eso de que viven de su trabajo es un poco obvio. Querrás decir, Valentín me refiero, querrás decir que viven de su creatividad. Pero es su trabajo. A ver, sí, es su trabajo, pero me refiero, por ejemplo, un trabajador de una fábrica también está trabajando. Vale, pues sí, vale, de su creatividad, de su imaginación. Muchas gracias por corregirme. Y Ángela, te hemos interrumpido. ¿Qué vas a decir? No, que sí, a mí, por ejemplo, se publica de todo, sobre todo triunfa mucho la fantasía y es uno de mis géneros favoritos. Yo, por ejemplo, he leído a Laura Gallego y, bueno, entre otros autores de fantasía. También hay que mencionar cosas nacionales. Laura Gallego es uno de los grandes ejemplos. JJ Benítez también es otro autor que me gusta mucho. Carlos Ruiz Zafón, que en paz descanse, también escribía muy bien. Y muchos autores que consiguieron mantenerse y vivir de su creatividad, de lo que ellos expresaron en las palabras. Bueno, la cuestión es eso, que hoy en día, y también gracias un poco a las tecnologías que tenemos, porque hoy en día hay muchas redes sociales, hay muchos blogs que mucha gente puede monetizarlos gracias a patrocinios o Patreon, no sé eso, pero los autores... Ahora se está poniendo de moda. ¿Eh? Coffee ahora se está poniendo de moda. Eso, un coffee o un tea también se está poniendo de moda. Hay que hidratarse. Exacto. Bueno, la por cuestión... cierto, Ángela, perdona por interrumpirte antes. No, sin problema. Y bueno, ¿y a qué viene esto? Pues que y aquí viene el motivo por el cual he empezado narrando un poco de Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft o Bram Stoker y otros muchos autores, como también puede ser Frank Kafka y otros muchos que hoy en día pues son genios de la literatura, y cuando ellos vivían en vida pues no se lucraron de su creatividad, y de hecho muchos, en especial Poe y Lovecraft, en el cual vamos a intentar centrarnos un poco más, también Bram Stoker, porque también son autores de fantasía y todo eso, fantasía oscura, ciencia ficción, terror, que son géneros que a mí me gustan mucho. Pues ellos vivieron en la miseria, sin complicarnos, y siglos después de muertos pues ya tienen el reconocimiento porque han inspirado a películas, videojuegos, cómics y bueno, que son cosas que pertenecen a la cultura popular. A ver, realmente el reconocimiento ya lo tenían en su momento. No vivieron de sus obras, pero el reconocimiento ya lo tenían en su momento. De todas maneras, de esto ya hablaremos a lo largo del podcast. Ahora mismo no nos vamos a parar porque mucho texto. Mucho texto, ¿verdad? Bueno, pues y nada, tú... Hay mucho que comentar. Sí, y bueno, pues Ángela, tú que te gusta la literatura, has escrito tu primer libro, ¿tú qué opinas sobre de lo que viene siendo el tópico de que hoy en día es más fácil lucrarse o vivir de tu creatividad que hace más de un siglo? Yo creo que en parte sí que es cierto y a la vez no. O sea, más fácil es porque lo que tú dices, tenemos las tecnologías, bueno, y TikTok y todo esto te permite poner filtros, efectos, sonidos. Entonces, al final tienes Pinterest, tienes para encontrar inspiración, música, Spotify, luego te pones a imaginar, hay Wattpad, o sea,
tienes más plataformas en las que volcar tu creatividad o en las que inspirarte y te permite darte a conocer, exponerte, que antes no tenía nada, antes se ponían el papel, boli y lo que les saliese, bueno, la pluma. Pero también depende mucho de que alguien te vea, le interese lo que escribas, eso ya depende de los gustos. Es más fácil, pero sigue siendo la literatura algo selectivo, que depende de que enganches, que les guste, que quieran seguir leyendo, porque igual les gusta el primer libro y el segundo no. O sea que sigue siendo muy selectiva, pero sí, es mucho más fácil lucrarse ahora que antes. Claro. Como dices, hasta Belén Esteban publica. Exacto, y a ver, que he dicho que aunque sea fácil, no quiere decir que tú escriba una persona, por ejemplo, yo también estoy escribiendo mis propios libros, no quiere decir que yo escriba 1 o 2 y ya empiece a ganar billetes. Ahí, obviamente tienes que entereza, moverte por redes sociales, saber lo que el público quiere comprar. Ahí le has dado, porque como bien ha dicho Ángela, es un selectivo. Y hoy en día, a lo mejor posiblemente hace esos 100 años, en la época de Poe y Lovecraft, a lo mejor en la temática de lo gótico, del terror o del miedo a lo desconocido, de extraterrestres, de ciencia ficción, a lo mejor no era muy bien recibido en su momento, que también puede pasar. No, era bastante poco bien recibido, de hecho. El tema del horror cósmico y lo que viene siendo la literatura de terror y gótica, ¿no? Sí. Además... A ver, sigue siendo un nicho, pero ya te digo que incluso por Poe y de todos estos no ha cambiado mucho. Tal como estabais comentando, evidentemente ahora sí uno puede vivir de su creatividad, pero en el tema de terror, temas complejos y demás, no te creas que ha cambiado mucho el panorama desde entonces. ¿Qué vas a decir, Ángela? Perdona que te haya interrumpido. No, aquí hablamos todos y todos, o sea, claro. Estamos para... Sí, pero ¿sí? Hay que intentar a ver si podemos respetar el turno de palabra. Claro, pero bueno, no pasa nada, estamos teniendo una conversación. Exacto, es una conversación, exactamente. Sí, pero sin problema. Adelante, Ángela, por favor. No, eso, que supongo que también siempre hubo modas, o sea, como vemos a veces cuando estudiamos en el instituto y tal, el clasicismo se llevaban libros, cuentos con refranes, luego los cuentos de los hermanos Grimm, lo gótico, o sea, cada etapa siempre hubo algo, un tema puntual. Un tema puntual, exacto. Bueno, eso es innegable. Al fin y al cabo, dependiendo de cada época, pues habrá unas cosas que gustan más u otras cosas que gusten menos. Me voy a salir un momento de la literatura tradicional y voy a traer los cómics. Ahora mismo, ¿qué se lleva? Pues historias de, sobre todo en DC y Marvel, historias contra personajes de nivel multiversal, con un poder que un humano es que ni siquiera podría soñar con él. Y sin embargo, ¿cuál era la tendencia nada más empezar todo eso? Pues el Capitán América contra los nazis, conflictos, por ejemplo, la Guerra Mundial, historias en las que la resolvían, esa clase de cosas, depende de cada época. Claro, y no hace falta que te disculpas, de todas formas los cómics de un modo u otro también son parte de la literatura, una literatura distinta, pero también en literatura, porque un cómic también es una forma de... Porque una cosa que me da mucha rabia, y haciendo un pequeño inciso, me da un poco una rabia de decir que cómic solamente equivale a superhéroes, que si Batman, que si Spiderman, que si eso, y si hablamos de mangas, que si todo es Bola de Dragón, Naruto, One Piece, pero si se dedicaran a investigar un poco verían que hay obras que a lo mejor puede ser que no sean tan relevantes como las anteriores, pero puedes encontrar un material muy profundo, con mensaje. Monster. Monster es un anime cojonudo, y un manga. No he leído el manga, solo he visto la adaptación animada, que tiene un gran doblaje en castellano, las cosas hay que decirlo, pero es un ejemplo a decir aquí. O por ejemplo, mira, hablando otra vez de mangas, está el caso de Junji Ito. Junji Ito es una... Eso no lo he leído. Bueno, es básicamente un mangaka que también escribe y dibuja mucho con temas de pesadillas, de monstruos, también así algo miedo a lo desconocido, que también está inspirado en Lovecraft. Justo se te iba a decir que esto lo había asilado con Lovecraft. Hombre, claro, es que en parte esta conversación va sobre todo para homenajear también a estos autores. Yo creo que
yo creo que también Lovecraft en los últimos años ha tenido mucho repercusión y mucho más protagonismo cuando, por ejemplo, en los videojuegos, cuando salió Bloodborne. ¿Habéis jugado Bloodborne? Irónicamente, no, yo no lo he jugado, sí que lo conozco, pero no lo he jugado. Irónicamente, a ver, no voy a decir que los personajes que se conocen de Lovecraft no los haya, entre comillas, creado Lovecraft, pero realmente el bestiario de Lovecraft no es suyo. A ver, todo el lore del bestiario de Lovecraft lo creó un amigo suyo, que a ver si seguimos la conversación con lo demás, mientras yo voy encontrando el nombre de su amigo, que fue quien creó el bestiario. Utilizó los nombres de las criaturas que Lovecraft puso en sus novelas, pero para Lovecraft solamente formaban parte de la narrativa. Fue un amigo suyo el que creó el bestiario. Pero bueno, aunque ha sido co-creador. Sí, podríamos decir que sí. El problema es que no se puede saber hasta qué punto, porque creó el bestiario después de la muerte de Howard. Es lo que tiene. ¿Algo que aportar, Ángela? No, simplemente, como estábamos hablando antes de cómics y luego volvimos a Lovecraft y tal, es que al final esa es la magia también, lo que hablamos de buscar inspiración. Todo se inspira en algo, al final vuelve, lo que dicen siempre de la moda vuelve, los clásicos vuelven. Y la gente los escritores de ahora se inspiran en los de antes y van a seguir teniendo una importancia. Kaiba, ¿decías algo de Stephen King? Que Stephen King se basó, me parece que fue en Howard Philip Lovecraft. Exacto, en muchos de sus historias, muchos de sus monstruos están inspirados o tienen cosas en Lovecraft. Un ejemplo más conocido, la criatura de Eso, del libro It. La criatura es un ser extraterrestre y tiene tintes lovecraftianos. Por cierto, August Derleth se llamaba el amigo que creó el bestiario. August Dessler. August Derleth. Y las guerras cósmicas entre dioses y demás también son apropiación suya. Evidentemente está basado en el universo que creó Lovecraft, pero que no los creó Lovecraft. El lore lo creó su amigo llamado August Derleth, con TH al final. Vale. Gracias por esa aportación, es muy bueno saberlo, Kaiba. Y bueno, a ver, lo que tú has dicho es verdad eso, Kaiba, de que no todas las bestias y esos monstruos los creó Lovecraft, pero como digamos que él fue el pionero, el que hizo estallar esa chispa, el que hizo brillar esa chispa, pues luego otros autores que también del terror contribuyeron a la mitología lovecraftiana. De hecho, si tú buscas una librería y buscas a Lovecraft, te saldrá Lovecraft y otros autores. Que no solamente están sus obras, sino también obras como las de Robert Bloch, Frank Bernard Long, entre otros mucho más que también fueron o bien conocidos o amigos del propio Howard Philip Lovecraft y ellos contribuyeron a ese bestiario. Evidentemente. A ver, al final del día, sea amigo o no sea amigo, ni siquiera hace falta que sea amigo. Es que con que sea un autor que esté relacionado con el autor original, ya salen las búsquedas y respecto. Y si es un amigo, pues evidente, es el círculo cercano, obviamente van a poder influenciar en la mitología que salga de ahí. Uh-huh. ¿Y tú, Ángela? Sí, es lo que decíamos. Por ejemplo, ahora también se lleva mucho de mitología hablando, los retellings de mitología griega, egipcia y entonces al final la literatura oral, los hermanos Grimm y al final Lovecraft, los hermanos Grimm, todos estos siempre es como una inspiración constante y todo nace de ahí, de la mitología, de la oralidad, todo sigue una misma tradición. Curiosamente la de Lovecraft no salió de la mitología ni de nada de esto. Cuando lo he estado investigando me ha resultado curioso porque Lovecraft, a ver, tenía afición por la astronomía. Curiosamente rechazaba totalmente la astrología, lo que me resulta curioso teniendo presente que están relacionadas, pero bueno, utilizó de base la astronomía para el hecho de que las entidades fueran cósmicas, pero por lo que he estado investigando parece ser que prácticamente todo su bestiario nació de pesadillas que tenía él. Sí, eso es algo que mucha gente hace.
tiene que sacar inspiración de algo y muchas cosas, aunque hay que tener ya una habilidad, ¿no? Porque yo cuando sueño algo a la mañana ni me acuerdo. Eso nos ocurre a todo el mundo casi siempre. Pero que sí, que algo había escuchado así, que ha tenido un sueño así rarito y dice, coño, de esto voy a escribir. Pues yo ya te digo que cuando he estado investigando lo que he leído es que prácticamente todo su bestiario salió de criaturas que se imaginaba en sus pesadillas. Madre mía, yo quiero saber qué mierda se tomaba porque yo quiero. No tomaba ninguna droga. Bueno, alcohol igual sí, pero no lo tengo claro del todo. ¿Sí? Que yo tengo un amigo que es muy fan de Lovecraft y justo me decía todo eso, o sea, que salía de las pesadillas, que se tomaba, que madre mía. Bueno, algo se habrá tomado porque el pobre hombre falleció joven, creo que no llegaba a los 50 años. A ver, falleció realmente no por consumo de sustancias, sino por un cáncer de intestino grueso potenciado por un fallo renal. Madre mía, ahora viene aquí el licenciado en medicina. No, coño, es que lo pone en su biografía. La Caibapedia. Es lo que tiene informarse de las cosas antes de hacer los podcasts. Sí. Bueno, pues siguiendo con el tema, vosotros decidme qué opinión tenéis de que ahora, a día de hoy, se le dé más reconocimiento a autores que fallecieron hace décadas. A ver, lo primero que tengo que decir en ese sentido es que lo estamos sesgando demasiado porque no nos hemos informado hasta ahora lo suficiente. Me incluyo porque yo hasta esta tarde no tenía ni idea de que en su momento Edgar Allan Poe o Howard Phillips Lovecraft sí que eran muy célebres. Yo me he enterado esta tarde cuando estaba investigando. En realidad sí que eran muy célebres, solo que como no nos hemos informado bien casi nadie, me incluyo, pues nos estamos enterando ahora. Vaya. Empieza a mí sonar el chan, chan, chan. ¡Total! No puede ser. Vivimos en un limbo. Esto es el show de Truman. Hemos sido engañados. Ay, no. ¿Qué opinas tú, Ángela? A ver, yo por ejemplo, quitando lo que dice Kaiba de que hubo que sí que fueron célebres, sí que es verdad que hay muchos a los que no se les reconocía, o por lo menos no tanto como ahora que están ahí en las estanterías, tienen ediciones especiales en los escaparates. Por ejemplo, ya yéndonos de la literatura, por ponerlo así, en el caso del arte está Vincent Van Gogh, claro, que vendió 2 cuadros, como quien dice, solo para comprar el pan, lo tomaban por loco, y ahora está en el museo, y de hecho hay un episodio del Doctor Who en el que se ve eso, como Vincent Van Gogh era muy poco valorado en su época y marginado, y lo llevan al presente y él ve que es admirado y que es reconocido y se emociona. Uh-huh. Entonces ese también es el caso de escritores, de otro tipo de artistas, sí. Sobre todo también porque, como pasa ahora, y lo digo en algún sentido, pero de aquella era malo, los artistas eran unos locos, o sea, porque que si actuaban, que si hacían, o sea, no era, no digo bien visto que fueses artista, pero claro, no era lo mejor porque podías dedicarte a un trabajo más competente. A ver, hablando de mentalidad de aquella época, se les miraba mal porque se les tenía como básicamente unos... insisto, no es que yo piense así, estoy diciendo la mentalidad que tenía en aquella época. Pensaban de ellos que eran personas que en lugar de buscarse un trabajo, la típica frase, como Dios manda, pues básicamente intentaban vivir de su arte, de su creatividad. Debido a esto, vuelvo a decir, no les tomaban en serio, les veían como niños grandes. Y bueno, déjame, Ángela, decirte que tu ejemplo con Vincent Van Gogh es muy válido, porque sí, quiero dedicar este programa más al tema literario, pero quiero también decir otro tipo de arte. Vincent Van Gogh es un gran ejemplo. De hecho, yo antes esta mañana he visto... Uy, ¿qué ha sido eso? Algo se ha caído por ahí. Ay. Se le ha caído un tornillo a mi silla. Vaya por Dios. Cuidado que todavía te escoñas. Espérate, caigo directo. Estamos teniendo pequeños problemas técnicos aquí. Procuremos no tener aterrizajes forzosos, porfa. ¿Sabes qué? Yo creo que ese ha sido el fantasma de Poe diciendo, ¿están hablando de mí? Pues te voy a joder ahora.
Ojo, cuidado ¡Oh, porque, que te estoy porque Edgar... defendiendo! Ojo, cuidado porque Edgar era mucho de hacer eso, ¿eh? Madre mía. No, si yo cuando he visto fotos de ello digo, madre mía, este señor tiene que estar muy bien de la cabeza. Madre mía, no sabes tú bien cómo estaba este hombre. Sí. Espérate que viene un bicho de Lovecraft va por mí. Uf. Sale... Solo faltaba eso. Cuidado, que es que a lo mejor hay en una de tus esquinas de la habitación aparece un perro de Tíndalos y va por ti. Peor sería si fuera un vampiro lovecraftiano, que esos bichos son invisibles hasta que te succionan la sangre. Sí, que por cierto, quiero aprovechar y dar a conocer un proyecto mío que estoy realizando. Taiba sabe perfectamente que yo me quiero... Bueno, también Ángela también lo sabe porque creo que lo hablamos en alguna conversación de chat de Instagram. Yo soy estudiante, bueno, soy matriculado en comunicación audiovisual, siempre me ha gustado el cine y todo eso. Y como primer proyecto así de cortometraje serio, estoy adaptando un cuento escrito por Frank Bernard Long, Los perros de Tíndalos, que él era muy amigo de Lovecraft, y estas criaturas pues son como unos perros que viven en otra dimensión, en los confines del tiempo, y son capaces de venir a nuestra realidad a través de agujeros que hacen en los ángulos de las paredes. Y estoy y quiero hacer ese proyecto porque estoy muy enamorado, tengo el guión, tengo gente implicada y espero que salga todo adelante. Seguro que sí. Muchas gracias, Ángela. Pero ¿qué es eso? O sea, yo a veces me imagino, porque a ver, yo no sé lo que hay después de la muerte, pero yo me imagino que estos autores, como si pudieran ver cómo que están inspirando a otros autores y están teniendo mucho reconocimiento y diciendo, ¿y por qué no lo hemos tenido en nuestro momento? A mí me da un poco de pena, más que nada. A ver, vuelvo a decir lo que he dicho antes. En realidad, sí lo tuvieron en su momento. Simplemente nosotros no lo sabíamos porque no lo habíamos investigado. Pero una cosa pienso yo, es tener reconocimiento y otra cosa es que te lucres de ese reconocimiento, cosa que no tuvieron. A ver, eso sí que es cierto, no lo voy a negar, pero es eso que te digo, que el dinero no lo tuvieron. La reputación sí que la tuvieron. Es más, Howard Philip Lovecraft presidió durante varios años dos empresas muy importantes de relatos. Sí, porque mucha gente se confunde, mucha gente piensa que fama es igual a riqueza. No tiene por qué así. Una persona puede ser conocida y no tener un chavo. Igual que gente que pueden ser ricas y no ser famosas. No tiene que estar todo ligado. Básicamente. Básicamente. Habría, o sea, estamos hablando de que igual Poe y otros sí que fue reconocido, pero habría algunos que no, o sea, es el caso de Van Gogh, pero también otros casos. Claro, pero... A ver, eso siempre va a ocurrir, o sea, artistas siempre va a haber muchos, pero no todos se van a volver famosos. Eso va a ocurrir siempre con todo en todos los ámbitos. En eso tienes toda la razón. Y es algo que pues siempre me ha llamado la atención. Yo dije, oye, está bien que uno, de hecho, yo animo a todo el mundo que si a uno le gusta algo, que luche por su sueño. Dice que quiero ser escritor, quiero ser pintor, quiero ser stripper, lo que sea. Mira. Para añadir un poco de comedia a esto, no sé. Justo tranquilo, lo que dices, no pasa Valentín. nada, precisamente estamos entre amigos. ¿Qué? Perdona, Ángela, ¿qué? No, que justo me viene el caso de Lucy Maud Montgomery, que es la escritora de Ana, la de Tejas Verdes. Ahora sí. mismo Ana, la de Tejas Verdes, lo está petando, tiene una serie de Netflix, tiene una serie de anime y ahora tiene muchas ediciones especiales con dibujos sin dibujos, tapa grande y demás. Y ella escribió el libro y lo envió a varias editoriales porque creía en su historia, pero a varias y ninguna, todas la rechazaron y dijeron que no valía. Vaya por Dios. Lo guardó en un cajón, la obra en un cajón, se rindió, dijo esto no vale para nada, pero 2 años después dijo bueno, voy a probar suerte. A ver, y se la mandó a una editorial que voy a buscar porque no me acuerdo. LC Page & Company, y dijeron, sí, y a partir de ahí, bien, no fue un éxito inmediato, pero bien, no tuvo problemas, tal, bueno, más o menos, algún que otro término, o sea, bien, y luego ya lo petó.
Eso es otro que pasa muchas veces, que a lo mejor cuando se escribe la obra, pues mucha gente piensa, y esto no va a tener ningún tipo de vida esta obra, y mira, luego da el petardazo. Y en este sentido, os quiero animar a todos los creadores de contenido, seáis escritores, seáis lo que seáis, por favor, creed en vuestra obra siempre. Os van a rechazar, puede que solo en una editorial, puede que en 300, os van a rechazar, os lo garantizo, pero por favor, creed siempre en vuestra obra. Siempre habrá alguien, sea donde sea, esté donde esté, que diga, pues oye, esto quizá puede vender y os lo compre. Por favor, creed siempre en vuestra obra, hasta el final. Es más, voy a poner un ejemplo que no sé si es muy conocido, me refiero que no sé si es muy conocido el origen, pero es una autora súper conocida a día de hoy. Fue una mujer que estaba sin recursos, literalmente escribiendo el guión del primer libro en servilletas de papel en cafeterías porque casi no tenía dinero, mientras cuidaba de su hija con pocos años. Y le rechazaron de un montón de editoriales hasta que finalmente, prácticamente ya sin esperanzas, pero aún así creyendo en su obra, siguió adelante y siguió diciendo... Jaiba, perdona que voy a abrir esto. ¿Estás hablando del caso de J.K. Rowling? Que te has informado del tema, ¿verdad? Es que creo que había escuchado algo así, pero perdona por haberte interrumpido, pero estoy de acuerdo con Kaiba, tiene razón. Mira, una mujer desesperada tenía una idea de unos chicos que aprenden magia en una escuela y ¡pumba! Éxito de ventas. Y ya os digo, lo estuvo escribiendo el primer libro en servilletas en los bares a los que iba. Nadie creía en su obra, pero ella nunca se rindió y a pesar de que le rechazaron en decenas, y no es broma, decenas, tal vez cientos de editoriales, la tía dijo, no me voy a rendir, voy a creer en mi obra. Siguió luchando y ya sabéis todo el mundo el impacto que ha tenido Harry Potter. Hombre, ¿y quién no? ¿Quién de aquí que no es Potterhead? ¿Quién no es Potterhead? Yo no. Es que además el de J.K. Rowling es un gran caso que se conoce porque, bueno, es extraordinario, tiene una fama mundial. Sí, ¿no? Y que además Harry Potter, yo tengo que ser sinceros, no me he leído todos los libros, solamente me he leído los 2 primeros, pero porque no los tengo físicos, quiero tenerlos físicos. Y me están encantando, bueno, las películas me las revisualizo, sobre todo en épocas navideñas. No sé por qué, pero porque como casi todas las películas de Harry Potter se estrenaron en cines en épocas así de noviembre, diciembre, por no decir de que siempre las ponen en televisión, pues yo siempre me miro las 8 películas en Navidades. Lo que yo sí te recomiendo respecto a eso, bueno, te voy a hacer 2 recomendaciones. La primera, jamás bajo ninguna circunstancia te leas el 8º libro. A ver, si te apetece mucho y te apetece ver una obra que es básicamente un fanfic, porque eso tiene una calidad narrativa horrible, te lees el 8º, el niño o el legado maldito. Pero por lo demás, la segunda recomendación, léete la saga original. Sí, ya sé que es mucho más entretenido verse las películas, pero créeme, en los libros... aparte de que evidentemente pues no está tan comprimido como en las películas, hay un montón de detalles que son diferentes, los personajes están mucho mejor construidos en los libros. No, o sea, a ver, si yo me los quiero leer, pero ¿qué es eso? Que yo, pues en ese momento, pues yo, cuando se estrenaron las películas, que fue del 2002 al 2011, pues yo en aquella época, pues yo no estaba muy enamorado de la literatura y solo quería ver películas y películas. Pero que yo ahora leo mucho más libros que antes, me quiero leer la saga y bueno, aunque ya me sepa la historia, siempre hay detalles o muchos personajes, como tú bien has dicho, que están mucho mejor contados o explicados, o que su historia es mucho mejor sobre el papel que en la pantalla. Ya te digo que los libros, la historia que cuentan en los libros y la que muestran en la pantalla, nada que ver. Algo escuchado. ¿Tú has leído Harry Potter, Ángela? No me lo digas, seguro que sí.
No, ¡Hostia! ¡Ay, mala hostia! me van a odiar todos. Ángela, Pero tampoco me he visto las películas. ¡Oh! ¡Hostia puta! Menudo ejemplar más raro de comprar, digo. Ya es. Bueno, A mí todos me dicen, o sea que de fantasía, Harry Potter. Y yo, y no la he visto. Bueno, pues, a ver, yo no sé, yo conozco también mucha gente que le gusta la literatura y no ha leído Harry Potter, o bien porque no le ha llamado la atención en un momento, cosa que puede ser porque hay gente que no le gusta Harry Potter, yo conozco a mucha, no hay que matar a nadie porque todos tenemos nuestros gustos, pero... Me echáis. No, que te vamos a echar, no digas tonterías, Ángela. No hay que matar a nadie, pero adiós. No te vayas, Ángela, por favor, no te vayas, que tienes que leer Hasta luego, no tu sabes libro. quién te echa. Yo no sé ni quién Yo te me echa, levanto desde y me luego. voy. No te vayas. Tú aquí... Entonces no sería que te expulsemos, sería que te vas tú, jodida, no es lo mismo. Venga, me quedo porque me lo pedí. Muchas gracias. Chicos, voy a hacer un pequeño esto como guardar. Vale, voy a guardar esto Coño, ¿cómo te lo he guardado? para que no pierda nada, más que nada. Sí, mejor. Ya está aquí se guarda automáticamente el archivo este. Eso, que quede grabadas mis palabras. No me he visto Harry Potter. Bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ya veo los comentarios rabiando. No. Tú tranquila, Ángela. Sí, yo también no he leído nada de Brandon Sanderson y todo el mundo me estaba hablando que lea a Sanderson. Pero que Brandon Sanderson es famoso. O sea, aquí el único que o sea, parece ser que es súper famoso y aquí no lo conocemos ninguno de los tres. Ok. A ver, yo conozco sus libros porque yo voy a que si a la FNAC, que si a la Casa del Libro, que si a cualquier librería esto, siempre hay copias del Sanderson. O sea, no sé, será famoso. Hola, Togo. Yo lo conozco por ver cosas, pero no lo he leído. No, yo tampoco he leído, pero me han dicho que su obra es bastante extensa y es bastante, por lo que tengo entendido, bastante buena. Pero no voy a poner la mano en el fuego porque no lo he leído y tú sabes que muchas veces uno suele exagerar mucho cuando le das que te dé una opinión. Y yo dije, hasta que no lo lea, no pienso decir nada. 50 sombras de Grey. Me refiero, lo que estamos diciendo de que la gente te diga que está muy bien y demás y luego pues no te guste, tenemos el ejemplo clarísimo. La novela, sí, esta es la novela de la que todo el mundo habla. La conocían en su casa. 50 sombras de Grey. A mí es que... no es coña, que los carteles la anunciaban así, ¿eh? No, y es verdad. Yo mucha gente que dice que de novelas para que tienes que leer sí o sí antes de morir siempre me dicen la trilogía de las 50 sombras. Yo como la literatura erótica no es lo mío. A ver, no, la trampa estaba en que como nadie lo conocía, pues decían, sí, esta es la novela de la que todo el mundo habla, pero es que por aquel entonces, precisamente como no lo conocía nadie, todo el mundo iba a decir, uy, que lo conoce todo el mundo, y yo no, a ver, y ahí ya caía en la trampa, porque sí, era novela erótica, pero como no lo sabía ni su padre, pues ahora ya ha caído todo el mundo. Entonces es publicidad engañosa. En resumen. Vaya por Dios. ¿Tú tienes algo que decir con respecto a esa saga de libros, Ángela? Yo esa no, pero por ejemplo, me pasó con After, no, tampoco. Es que la erótica no me va. A mí tampoco. Pero me pasó con After que me vi la primera película más de adolescente y es lo típico, pues chico malo, chica buena y todo esto, instituto, universidad. Comercial que te cagas. Y no, o sea, la primera me gustó, era más romance en ese sentido. Y dije, bueno, está bien. De hecho, mi madre me regaló los libros. El problema es que me regaló los 5. ¡Hostias! ¿Y qué pasa? Me vi la segunda película ya un poco mayor. Y la segunda película ya más que amores. Es que además son... No quiero dar spoilers, pero digamos que no... que son amigos con derecho. Entonces, pues... pum, pam, pim, pam, y dices tú, y la trama. ¡Pam! ¡Pum! Básicamente bueno, una relación abierta. Resulta que me han dicho que los libros son peores porque son más eróticos todavía. ¿Y yo cómo me lo es?
Sí, que no te apetece leer porno, básicamente. Exacto. Como decía un amigo mío, yo la literatura erótica no me interesa, me prefiero más el live action. Como dice un ¡Hostia puta! como decía un De compañero todas mío, maneras, Dime. como decía un compañero mío que no voy a decir su nombre para protegerlo. Pero sí. Ay. De todas maneras, en todo caso, tu amigo debería haber dicho que él prefiere vivirlo. Porque si hablamos de live action, entramos en contenido para adultos. Claro, ahí está el chiste. Vale. O sea, que tu amigo se refería a eso. Exacto. Ok. Exacto. Porque Hostia porque ha dicho, yo el erotismo en libros no me interesa, prefiero live action. ¿Lo entiendes? Ay, señor. Eso es mi círculo de amistades, no puedo hacer nada. Yo los quiero, los amo, pero son muy pervertidos. A ver, y con perdón de lo que voy a decir, si es que al final del día son hombres. Existen, como en todo existen excepciones, no me salía la palabra. Como en todo existen excepciones, pero son hombres. Si se comportan igual que todo el mundo, tampoco te sorprendan mucho. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema porque estábamos hablando de Lovecraft y ahora nos hemos puesto a hablar de contenido para adultos. Empezábamos con Lovecraft y nos hemos ido a todo menos a Lovecraft. Exacto. Aunque bueno, esto va muy porque esto se llama En la mente del barrapidín. Si tú supieras cómo en mi mente, un día estoy pensando en estudiar para un examen y luego pienso en lo que voy a comer. ¿Qué querías decir? Perdona, Ángela. No, eso. No. Pero que nada, que aquí estamos aquí para... quiero hacer un podcast así entretenido, divertido, que nos riamos, que nos salimos un poco del tema. No pasa nada, lo retomamos. Claro. A ver, Bueno, o sea, un chascarrillo de vez en cuando tampoco pasa nada. Exacto. Bueno, y ahora quiero hacer un tema. Teniendo en cuenta que el vivir de la creatividad es bastante complicado. Como bien he dicho antes, no imposible, pero sí difícil. Y teniendo en cuenta que Ángela, que ya ha escrito su primer libro, Sin Nombre, ¿se llamaba? Sí. Pues venga, tú dime qué desafíos crees que puedes encontrar de aquí en adelante para que la gente conozca tu libro y se dé a conocer. Pues, bueno, el primer desafío, bueno, voy a estructurarlo como en dos partes. La más rollo, que es todo lo financiero y tal, y luego ya la parte creativa. Vale. Porque yo como tal no he podido publicar el libro porque, bueno, temas, cosas, eso, lo financiero. Ahora, al parecer, han cambiado una ley y para publicar hay que darse de alta en autónomos. Porque ¡No me antes, jodas! es que me han dicho que antes lo que se hacía era tú publicas tu libro, ya está, porque ahora se puede autopublicar, ya no necesitas como tal una editorial. Ajá. Puedes hacerlo en Amazon o bueno. Es verdad. Entonces, tú publicabas bien y ganabas 20 euros o tal, pero y cuando llegabas como a un mínimo o algo, ahí ya empezabas a cotizar a esas cosas. Entonces yo dije, bueno, pues voy a publicar Sin Nombre ya que la tengo. Y de hecho me puse a ello, empecé a maquetar, bueno, la portada, todo esto. Bueno, la portada me la hizo una amiga que se llama Tania, pero que de verdad agradecidísima porque además le hizo de mil amores. Yo le dije, pero puedo hacer algo por ti y tal. Y me dijo, solo ponme en agradecimientos Tania y ya está. Y... Perdona que te interrumpa un poco. Quiero dar un pequeño inciso. Te voy a dar publicidad. Está trabajando en el audiolibro de su novela, en el cual pues yo próximamente participaré. Y bueno, y eso, que estoy deseando que llegue mi turno. Sí, ya vamos avanzando y ya te tocará. Muchas gracias también por contar conmigo. Hombre. Y yo deseando que os vaya genial el proyecto los dos. Muchas gracias, Taiba. Bueno, perdona, prosigue, por favor. Entonces, que se complicó todo porque me decían, tienes que darte de alta con autónomos, no sé qué familiar y Y yo, espera. Entonces, que no lo podía publicar hasta resolver esos temas y tengo que esperar un tiempo. Cuando ya se solucione y pasen unos años, ya publico y vivo de lo que sea o publico otra historia. Entonces, mi madre vio que me había quedado con las ganas y encontró una empresa que te imprimía unos ejemplares, o sea, solo te los imprime
Ujú, los que quieras y tal. Entonces imprimí unos cuantos ejemplares para mí, para algunos amigos, y ujú. así podía tener el libro en físico. Y el libro está publicado en Wattpad. Ajá. Lo presenté a los premios Watty. De hecho, esto fue curioso porque lo presenté el primer año a los Watty, lo escribí de hecho para eso, Ujú. y no quedó. Y justo Ya el ves. año siguiente, los de los Watty dijeron, es el último año en el que puedes inscribir tu libro. Y yo, bueno, pues lo inscribo. Yo ya sé que no va a ganar, porque es casi imposible, pero es Y el ganó. último año que puedo inscribirla. Y quedó finalista. Y ¡Olé! claro, cuando me llega el... Has quedado finalista y yo, ¿esto es una estafa o algo? Y lo pregunté y me dijeron, no, es de verdad, es la cuenta oficial. Y yo, vale. Y pues por eso me hizo mucha ilusión. Le tengo mucho cariño a Sin Nombre, así que como tal no está publicada, oficialmente digamos, Ujú. para la venta, pero Ajá. prontito, ya cuando se arregle todo esto. Está ya en Wattpad y al menos el libro en físico existe, aunque sea en privado. Ajá. Pues nada, pues, Y luego... pues muchísimas Sí. gracias. Ahora cuando termine esto, pues me meteré en Wattpad y leeré tu libro, que me gusta, tengo curiosidad. Y pues nada, yo sé que todavía no has terminado, pero déjame que tienes todo mi apoyo, todos mis buenos deseos, ¿cierto? Y es que espero que Sin Nombre llegue a las tiendas físicas y la gente pueda comprarlo. Y solo también quiero darte la enhorabuena por seguir adelante. Y digo, ¿ha habido problemas? Sí. ¿Es un camino lleno de espinas y obstáculos? Muchísimos. Pero, por favor, no te Como todos rindas, en la vida. Ángela. Y como dijo Kaiba, sigue y esperemos que publiques más contenido. Nunca te Gracias. rindas, sigue creyendo en tu obra. De nada, Ángela. Bueno, Ahí vamos, con todo. puedes proseguir. Perdona por haberte interrumpido. Sí. No pasa nada. Era el inciso que quería decir que las dificultades primero serían esas, que te ponen unas condiciones, que si tal, luego lo que decíamos de editoriales, que vende, que no, algoritmos, o sea, primero estarían las condiciones eso, legales, financieras, de algoritmos, de lo que busca un editorial, y luego ya en cuanto a creatividad, Hombre, creatividad como tal no hay dificultades de uno mismo. Tú puedes escribir lo que quieras, de hecho es lo que hablábamos, escribe lo que quieras, cree en lo que tú creas, o sea, vive de tu imaginación y El problema es el cuánto vende. el problema es, ¿le interesa esto? No. Claro, el problema de la creatividad es, tú puedes escribir lo que quieras, pero ellos no van a leer igual lo que escribas. Vaya. Y es que hay tendencias mainstream. Cuanto más emocional Sí. sea lo que estás contando, a ver, evidentemente habrá público que lea obras profundas, pero por lo general la gente que suele comprar, pues la obra poco profunda y muy sentimental. Mm. No, y que también, como bien hemos dicho antes, no sé si lo hemos dicho antes o así, pero hoy en día como que tienes que ir con pies de plomo porque si publicas una cosa que a la gente le pueda ofender o decir o no incluir algo inclusivo, Tened mucho cuidado de lo que dices, de verdad, de verdad. Toda la razón. O sea, hasta las narices me tiene la jodida generación de cristal. O sea, estamos en unos tiempos que tienes que mirar muy con lupa lo que dices, porque medio átomo mal puesto puede provocar polémicas y que te censuren, de verdad. Horrible, horrible la presión mediática. ¿Estás de acuerdo, Sí. Ángela? Justo es que además me viene como anillo al dedo, porque el otro día mismito pasó una cosa que hay una escritora llamada Ali Hezbollah, que yo no la leí como tal, pero bueno, también la conozco de verla por ahí. Uh-huh. Y ella dijo, pues comentó así de opinión sin más, que los Juegos de Hambre a ella no le gustaba Pita, le parecía inútil, pero que le gustaba Gale. Uh-huh. Y sin más, o sea, no se metió con la escritora ni nada, me dijo así de chascarrillo de unos personajes ficticios. Uh-huh. Hombre, cada quien puede tener una opinión esto, pero me gusta más este personaje que este. Uh-huh. Bueno, pues la gente ya empezó a no, pero tú, a acosarla y se tuvo que eliminar la cuenta por acoso. ¿Qué me dices? Sí, por desgracia ocurre y mucho. Y no quieres conocer cómo está el fandom de One Piece con la pelea entre Zoro y Sanji a ver quién es mejor. De verdad, no quieres saberlo.
Sí. Eso es verdad, cuando uno tiene una predilección o hay un fandom muy grande por un personaje que llega a ser tóxico, un fandom tóxico, porque estamos hablando de eso, ¿no? Evidentemente. Exactamente. Sí, Pues hombre. a ver, coño, estamos hablando de personajes ficticios que no existen. Exacto. Ya, pero no todo el mundo es capaz de discernirlo. Es que si aún fuese algo real, que cada uno tiene sus opiniones y hay que respetarlas. Yo prefiero el café o sea, cosas. Pero aún podría llegar a entender una polémica basada en la realidad. Pero es que en la ficción da igual si prefiere a Pito o si prefiere al Pito. a Ron de tal, o sea. Es verdad. Yo creo que... ¿Sí? Y respecto a esto que decíamos de los personajes y las polémicas respecto a los personajes y demás, me voy a salir un momentín, una chispita del tema, en el sentido, no sé si habéis estado al tanto, Anthony Starr es como se llama el actor de Homelander. Y sí, se llama igual que el Vengador, pero bueno, ese es otro tema. Fijaos hasta qué punto puede llegar la gente en este sentido, que hace un año o 2 años Anthony Starr llegó incluso a ofenderse y a criticar a la gente. Esperad, no es que sea woke, ahora entenderéis por qué. Porque la gente que iba a conocerle, cuando iban a hablar con él, pensaban que iban a hablar con Homelander. Cuando hablaban con él veían que no, que Anthony Starr no es como Homelander, no es un psicópata narcisista, es buena onda. Y lo peor no era que no los diferenciaran, lo peor es que al menos según palabras de Anthony Starr, cuando la gente se daba cuenta de esto, se decepcionaban. O sea, hablaban con él y decían, que no eres como tu personaje. O sea, el actor llegó a cabrearse y a decir, pero vamos a ver, ¿cómo al margen de si este personaje soy yo o no, que no lo soy, ¿cómo os puede gustar un tío que es básicamente un cabrón que si por él fuera, perfectamente mañana mismo nos mataba a todos? O sea, el propio actor diciéndolo. No a los sé. de Juego de Tronos les mandaron unos mensajes de odio a todos estos que hacen de villanos. Sí, a uno casi le matan. Espera, ¿cómo? ¿Podéis hablarme de eso? Es que como yo no estoy metido en el tema de Juego de Tronos, ¿qué ha pasado? A ver, a varios actores y actrices de Juego de Tronos les llegó un odio visceral porque sus personajes, sus villanos, estaban muy bien construidos. A ver, la función de un villano es que te caiga mal, que quieras que se muera. Bien, pues estos villanos estaban muy bien construidos. Claro, sus actores tenían que interpretar el villano bien, tenían que interpretarlo para que diera asco, para que quisieras que se muriese. Pero como la gente es tan especialita, vamos a dejarlo ahí, y no entendían que no era la persona, que estaban interpretando un personaje y que en la vida real sus actores y actrices no eran así, pues sus villanos, muchos de ellos, les acosaron por internet, les enviaron amenazas de muerte. De hecho, aún tengo entendido que uno, no sé si era un niño o que era muy bajito, como esto. No estoy hablando de Tyrion, estoy hablando de otro. Uno que parece que tenía pelo blanco. A ese parece ser que fue tan jodidamente odiado que intentaron matarle. Madre mía. Albert Einstein dijo que hay dos cosas infinitas e infinitas en el mundo: el universo y la estupidez humana. Y que no estaba muy seguro de si el universo no está seguro. El universo no está seguro. Pero de que se está seguro de que es 100% infinito es la estupidez humana. Ya está. Pues así es nuestro mundo, ¿qué se debe hacer? Bueno, a ver, no sé, digamos, aunque no nos guste, digamos que tiene que haber cavidad para todo, ¿no? Por desgracia. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, de hecho, a veces me imagino... Aclárate, porfa. ¿Eh? No, que te aclares, que te has quedado ahí atascado como diciendo a ver qué es lo que digo. Por eso te digo, por favor. Perdona, son un poco así los nervios. Y eso que me lo he preparado antes. Pero no te preocupes, hombre. Si nadie te va a juzgar. Estamos aquí debatiendo entre amigos de un tema que te gusta. Los nervios se dejan fuera. A ti no te van a juzgar. Tranquilo. Claro. Es como me van a juzgar a mí por lo de Harry Potter. Sí. ¿no? Por ejemplo, mira... que también, no te quepa la menor duda. También hay que tener un poco cuidado con... Siguiendo con el tema de los fans, del fandom tóxico...
una de mis películas favoritas, que está basada en un libro que me voy a leer dentro de muy poco, Misery, de Stephen King, cuenta la historia de un autor que tiene un problema, un accidente automovilístico y casi se muere hasta que una mujer de nombre Annie lo rescata. ¿Y qué pasa? Que resulta que esta mujer, que es una mujer ya adulta, tiene una especial cariño hacia el autor porque le tuvo mucho cariño al personaje que él creó, que este autor es conocido por crear una saga de libros cuyo personaje principal es una mujer que se llama Misery. Uh-huh. Pues cuando... vale. Siendo de Stephen King solo puede acabar en que la tía es una fan loca y se la lía. Más o menos eso. Y aparte de eso, es que cuando lee uno de los libros, el último libro que él publica, y ve que el personaje de Misery muere, pilla un cabreo, pero un cabreo tan bestial que... ¡Sal de ahí, amigo! ¿Qué? Digo, sal de ahí, amigo. O Exacto. sea, Bueno, es una novela de Stephen King. La entre comillas protagonista, que luego resulta que es antagonista de la historia, básicamente le ha pillado mucho cariño a una personaje del autor, pero ese personaje se muere. uh-huh. Es una novela de Stephen King. Amigo, sal de ahí que te la ligan y no va a ser pequeña. Pues no puede salir porque tiene las piernas rotas. Pues empezamos bien. Sí, y yo digo, pues, ¿qué es eso? Me imagino que también va a pasar en la vida real que, por ejemplo, volviendo a Harry Potter. Bueno, es que no quiero hacer spoilers a Ángela, pero en esa saga mueren personajes. Sí, me he hecho varios spoilers. Ah, vale, pero algunos muy queridos. No me quiero imaginar a la señora Rowling recibiendo cartas o mensajes de fans diciendo, ¿cómo has podido matar a este personaje? ¿Cómo has podido matar a este personaje? ¡Te vamos a matar! Pues en ese sentido, Joanna tiene que agradecer que su obra se publicara hace década y media, 2 décadas, porque llegan a publicarla ahora y te garantizo que le envían es poco probable que le envíen bombas, pero ya te digo yo que intenta matarle a alguien, quien sea, te lo garantizo. Bueno, siguiente punto de partida. Llevamos casi una hora de grabación. Y yo lo que quiero decir, pues, para que podamos ir cerrando un poco, me lo estoy pasando genial con vosotros dos. Espero que podamos repetir esta experiencia en otro episodio. Y bueno... De hecho, casi que habría que hacer esto en 2 episodios, porque al final se nos ha quedado por hablar todos los temas principales, como las vidas de los autores y demás. No te creas. He visto podcasts que cada episodio dura entre 2 o 3 horas. Venga, va. Eso te digo que... Pero... Si vamos a cortar más o menos por aquí, que no digo que vaya a ocurrir, va a haber que hacerlo en varios episodios porque mínimo la vida de los autores que estábamos hablando ahora se nos ha quedado en el tintero. Ah, pues nada, pues podemos hablar un poco de la vida de los autores. Por ejemplo, lo que sí pude ver, Bram Stoker murió un poco más viejo, pero Lovecraft y Poe murieron prácticamente jóvenes. Poe murió a los 40 años y se tiene muy poca información sobre cómo murió. Y también, pero por lo que tengo entendido, su vida fue bastante complicada. Fue bastante complicada en parte debido a él, sobre todo yo estoy hablando de lo que he investigado en internet, Ilústranos. También debido a los valores que le inculcó su madre. ¿Queréis que ahonde un poco más en esto? Sí, por favor. ¿Te parece bien, Ángela? Vale. Sí. Pues venga. De acuerdo. A ver, insisto, esto lo he investigado, capaz y no es así. De lo que he investigado yo, parece ser que los padres de Howard Phillips... Poe. Estamos hablando de Poe. Ah, estábamos hablando de Poe. Sí. Ah, sí, de Poe también sé yo. Así pues nada, pues vale. Vamos a empezar con el señor Edgar Allan Poe. Por favor, Edgar, desde ahí del cielo, no me maldigas. Sí, vale, no me tires otro tornillo. Exacto. Tranquilo que con bueno, este también... de hecho, más aunque Howard Phillips tuvo la culpa. O sea, estos dos no es que tuvieran exactamente el mismo tipo de personalidad, pero sus muertes se debieron a razones bastante similares. ¿Te ibas a decir, Ángela, perdona? A mí se me caen varios tornillos. pero de la silla, ¿no? No, ahora no estamos hablando de las. Entonces a mí me faltan tuercas, engranajes y me falta de todo.
Pero por eso estamos Bueno, aquí. Sí. Bueno, Coño, estamos aquí para divertirnos. Bueno, sí. Bueno, ent- prosigue, Kaiba. sí. Vale, la historia que voy a decir es sobre Howard Phillips, pero tranquilos que con Edgar Allan Poe, de hecho, la situación es aún peor. Luego, ahora si queréis, después os explico por qué con Howard Phillips. En el caso de Edgar Allan Poe, el tío era muy estudioso y demás, y a ver, sí, el tío era inteligente. Lo que he estado investigando, eh, inteligente era problema, que aunque fuera inteligente, él se creía más inteligente de lo que era, inventaba viajes que nunca había hecho, según la información que hay en internet. Cada vez que hablaba pretendía que prácticamente lo ovacionaran. Por aquella época no le podían diagnosticar esto y evidentemente yo no tengo una diplomatura de psicología en la pared, pero su caso es demasiado evidente. Edgar Allan Poe, ese tío está clarísimo que padecía narcisismo clínico. ¿Qué tiene que ver esto con el que muriera por su culpa? Muy sencillo. Padeció muchos problemas económicos porque, ¿adivinas? Exacto, el tío... A ver, no me ha venido el tío a decir, oye, esto yo solo quiero vivir de la escritura. Pero su trayectoria, la trayectoria de su vida denota claramente que ese tío quería o vivir de la escritura o morirse. ¿Algo que aportar, Ángela? Yo, bueno, justo hace unos meses una compañera estuvo exponiendo sobre la vida de Poe en clase y me quedé con una cosa que decía que su padre era alcohólico y lo dio en adopción cuando era un bebé. Y al parecer lo adoptó otro padre alcohólico y bueno, también le maltrató, no sé si le llegaba a maltratar, pero bueno, cuando estaba así obviamente no lo trataba demasiado bien. Y luego Poe acabó también alcohólico. Es como que siguió la huella que le dejaron sus dos padres. Madre mía, esto es como la oca de oca a oca, en este caso de padre alcohólico de padre alcohólico. Qué curioso, porque lo que ha investigado Ángela, o lo que le han contado a ella, es completamente diferente a lo que yo he investigado. ¿Os cuento lo que yo he investigado? ¡Oh, Dios mío! Sí, claro. ¿Cómo es posible este suceso? Aquí todo el mundo... aquí no estamos para echar... ¿Cómo explicarlo? Para que dejamos para cancelar a nadie. Exacto. No. Vale. Sí, si no es a vosotros dos a los que Poe tira los tornillos. Bueno, pues... A ver, lo que yo he investigado es que Edgar, primero que sus padres murieron cuando él era un niño. Ajá. Y fue adoptado, entre comillas adoptado, digo entre comillas porque nunca llegaron a hacerlo oficialmente. Pero el caso, según lo que yo he investigado, entre comillas fue adoptado por un magnate, pero un magnate que se comportaba como un magnate, o sea, el típico magnate padre ausente que a menos que prácticamente te conviertas en una copia de él, para él ni existes, pues por ahí van los tiros. Vaya. Esto lo digo básicamente porque, por ejemplo, también según lo que he investigado, he leído que al parecer Edgar se pasaba todo el día con su madre y con las criadas de su madre, las cuales parece ser, no puedo asegurarlo, que le mimaban mucho. Y según parece, creo que fue en Gran Bretaña, estuvieron una temporada, y aquí, de esto que voy a decir ahora, que saco lo de que parece ser el típico magnate sin alma, porque parece ser, según escritos, que tanto Edgar como su madre adoptiva sintieron una gran soledad durante su estancia en Gran Bretaña. De ahí, teniendo presente que el padre adoptivo era magnate, que no Edgar, sino la madre también diga eso, de ahí he sacado yo que el padre pues era bastante ausente. Luego aparte, a ver, he investigado que la madre básicamente le llegó a decir que no triunfaría porque era feo, pero es que no recuerdo ahora mismo si esto se lo dijo a Edgar Allan o a Howard Phillips,
Posiblemente Howard Phillips, pero no estoy seguro ahora mismo. Que la madre le decía que la madre le decía que era feo. No, que no triunfaría porque era feo. Joder, pues para madres como esa, ¿para qué quiero enemigos? Eso te aniquila la autoestima. De todas maneras, vuelvo a insistir, no recuerdo si era a Edgar Allan Poe o a Howard Phillips. Posiblemente fuera Howard Phillips, pero no me acuerdo mismo cuál de los dos. Y eso por un lado, y por otro que parece ser que debido al excesivo ego que hemos mencionado antes, que básicamente pedía hasta que le ovacionaran y demás, debido a ese ego excesivo tuvo fracasos que evidentemente no se documentaron, pero fracasos que le llevaron a sentirse frustrado al no conseguir lo que él deseaba, y tal como dice Ángela, pues sí, cayó en el alcohol, empezó a apostar compulsivamente, que de hecho debido a esto le discutió un montón de veces con su padre, y su padre adoptivo, digo, el magnate, y este acabó desheredándole. O sea, en general el ego y la falta de autocrítica de Edgar Allan, que el tío era bueno, o sea, era un buen escritor, prometía, pero su ego era más grande que sus capacidades, y al final acabó en drogas, en alcohol, en un montón de vicios. Opio, es verdad. Tomaba mucho láudano, que tiene opio. Y eso es lo que os digo. ¿Qué ibas a decir? No, de ahí que escribiese literatura tan oscura. Claro. Yo estoy Pero trabajando la literatura ahora... oscura en realidad se debió precisamente a sus viajes. A ver, evidentemente no toda su literatura se debía a esos viajes, pero hubo una época, según he investigado, que sus paisajes eran muy oscuros porque reflejaban unos barrios en los que él estuvo. La verdad es que es interesante. Pues nada, oye, y aquí nadie va a juzgar ni a Ángela ni a ti, Kaiba. Aquí cada uno escucha, porque es lo que tienen las historias, sobre todo estas que tienen... Porque ¿cuánto tiempo hace que murió el Edgar Allan Poe? Hace casi 200 años. Y a veces pues a veces pueden cambiar las cosas. A lo mejor alguna información que la amiga de Ángela puede estar correcta, puede estar errónea, al igual que lo de Kaiba. A lo mejor hay información que él ha obtenido que puede ser errónea y puede ser correcta. Yo no tengo ninguna ouija a mano, por lo que no puedo preguntarle. No, y la ouija tampoco funcionaría. La ouija funciona por subconsciente. Claro, ahí está la cosa. Pero si hay gente que se lo cree. Lo sé, pero ya es eso que te digo. Que habrá gente que se crea que... Pero ya te digo yo que funciona por subconsciente. No es que invoque nada. Uh-huh. Bueno. Y lo sé básicamente porque vi un vídeo en un canal de divulgación histórica que habla sobre el tema y precisamente cuenta esto. Exacto. Bueno, y después de hablar de Poe vamos a pasar con el señor Howard Phillips Lovecraft. Que con él sí tuvo una familia aristócrata. Ah, o sea que él nació en buena cuna. A ver, relativamente. Realmente ambos estuvieron en buena cuna. El problema fue... el principal problema que tuvieron ellos, evidentemente, fue el ego, pero en el caso de Edgar se debió a que él mismo tenía ego, y en el caso de Howard se nota menos porque él no es que tuviera ego, es que su madre, que ahora ahondaremos un poco más en por qué su madre, le inculcaba ese tipo de mentalidad. Bueno, eso también infunde mucho en cómo te crían tus padres. En su caso su madre, porque su padre murió cuando él era joven. Vaya, pobrecillo. Que los padres de Howard Phillips, que este dato va a ser curioso, a mí me ha resultado muy curioso, porque es raro esta clase de cosas para la época en la que vivieron. Los padres solo se casaron una vez, en el caso de padre la única, pasados los 30 años. ¿Cómo? A ver, este dato a mí me llama especialmente la atención porque en aquella época esto era rarísimo. En el caso del padre de Howard Phillips, evidentemente solo fue la primera y la única vez. Pero los padres de Howard Phillips se casaron por primera vez con más de 30 años. Y esto a mí para la época me parece un dato como mínimo curioso. ¿Ah, sí?
Que sí, que, a ver, según lo que yo he buscado en internet, que puede ser que esta información sea incorrecta, pero según he investigado Antes yo, se cansaban bastante. Es que Ah, antes se casaban bastante jóvenes y se morían. Vale. En eso tienes razón, es verdad. Yo he visto muchos casos de la historia de que se casaban con 12, 15 años, y jovencísimos. Sí. Y claro, luego, a ver, no necesariamente si con tenías 12, 50 15 años ya eras un viejo anciano. Sí. No necesariamente con 12, 15 años, a ver, eso es una niña. Pero a mí me resultó bastante llamativo porque, a ver, sí, con 12 o 15 años no te vas a casar, pero a los 20, como muy mucho 25, todo el mundo estaba casado en aquella época. Me ha chocado el enterarme de que, si en caso que sea cierto, que los padres de Howard Philip se casaran pasados los 30. Eran antisistema. Quizá un poco. De todas maneras, resultaría curioso teniendo presente que ambos eran hijos de magnates. De hecho, eran hijos de nobles. Pero ellos quisieron ser valientes, quisieron intentar vivir de su imaginación, pero no lo consiguieron. Los padres de Howard no, Howard sí. ¿Cómo? Los padres de Howard no. Los padres de Howard, a ver, el padre de Howard era un magnate también. Y la madre venía de casta noble, o sea, ambos eran nobles. Uh-huh. El que quiso vivir de su creatividad fue Howard Philip. Es lo que estoy diciendo, que Howard Philip quiso ser valiente, intentar vivir de su imaginación, de sus historias, pero no lo consiguió. Vale, sí, perdona, como habías dicho en plural, pensaba que hablabas de los padres. No, hablo de Howard Philip Lovecraft. Quiso ser, Sí, fue valiente, pero mira, no tuvo suerte, porque en aquella época pues es y qué raro, porque cuando murió Lovecraft, que creo que fue en el 37, estaban muy de moda las películas de monstruos. ¿Por qué no habría triunfado la literatura de monstruos? Pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea, no te puedo decir por qué. Pues no sé, a lo mejor verían que, yo qué sé, por lo que se me viene a la mente, dijeron, eso no es comercial, no es algo para un público, no es para todos los públicos, yo qué sé, y dijeron, Pues y se lo echaron para atrás. No, y aparte, según he investigado, es que Howard no escribía para cualquiera. No en el sentido de no tienes esta cantidad de dinero, no te doy nada. No. Es que Howard, según he investigado, escribía ensayos y cartas tan extensos y tan complejos que un montón de revistas rechazaron sus... A ver, al principio sí que sí que escribía mejor para la gente y demás. Pero luego, conforme fue perdiendo gente, conforme se fue recluyendo en su mundo, sus escritos cada vez eran más largos y más complejos, y en muchas revistas dijeron, oye, tu ensayo está genial, pero es demasiado extenso, esto no va a vender, así que no lo queremos. Vaya. Bueno. ¿Qué diréis? Pudo simplemente haberlo acortado, y tenéis razón, pero en este caso sí, aquí es donde viene el problema de la educación que recibió, porque aunque su padre murió cuando él era un niño, su madre, al provenir también de casta noble, se empeñó en que Howard recibiera una educación al nivel de un caballero británico, que hasta ahí, pues oye, perfecto, aprendes modales, aprendes a comportarte en sociedad. El problema vino de que la madre no se empeñó solamente en que tuviera modales, se empeñó en que, y lo digo totalmente en serio, me baso en lo que he investigado, pero lo que he investigado lo estoy diciendo totalmente en serio, la madre estaba obsesionada con que Howard no se juntara con gente que no estuviera a su nivel. Vaya. O sea, la madre hacía todos los esfuerzos sabidos y por haber porque Howard no se relacionara con gente normal, solo se relacionara con burgueses. Que de ahí, a ver, evidentemente de ahí, junto con los modales que le enseñaron, pues Howard acabó, muy resumidamente, ya hemos dicho antes que si queréis vuelvo a repetir qué fue la causa de su muerte, pero dicho muy a lo bruto, se debió a eso que Howard Philip murió de hambre, básicamente. Debido a su educación, desarrolló un pseudoego
digo pseudo porque no era suyo, era inculcado, pero al fin y al cabo actúa como uno, desarrolló un pseudoego tan grande que solo aceptaba vivir de su obra porque un caballero... ¿Qué era la palabra que utilizaba? Británico no lo que era. Un caballero británico como él solo va a trabajar de un trabajo que esté a la altura. A ver, evidentemente no lo pone, evidentemente no ha venido Howard a decírmelo, pero por lo que he leído tiene toda la pinta que era eso, que básicamente Howard decía: no pienso trabajar de nada que no sea algo que esté a mi altura. Que por cierto, en este sentido, si lo que he investigado es cierto, es bastante hipócrita porque solo trabajaba o solo aceptaba trabajos como escritor mientras se dedicaba a decir que la escritura solamente era una afición para él, que no lo veía como un trabajo real. Es interesante, ¿no crees, Ángela? Sí, de hecho, sí. Es algo que también me quería matizar porque es que ahí depende. Como hemos dicho, ya la escritura está empezando a ser un negocio que vende, que no vende. Entonces yo he pensado en vivir para la escritura o escritura para vivir. Uh-huh. Yo ahora mismo estoy muy contenta. Escribo, a veces tengo inspiración, tengo el libro, tengo el audiolibro y voy poco a poco. Claro. Luego, por ejemplo, hay una escritora que Shelby Maureen se llama, que escribió una historia porque le gustó, también la publicó en Wattpad, sin más, por diversión, uh-huh. Y al parecer triunfó, de repente la conocieron y tal. Entonces una editorial le llamó y publicaron este libro. Y le dijo a la editorial: bueno, vas a escribir segunda parte. Y dijo: venga, vale, hago una trilogía. Pues le pusieron ya plazos, tienes que tener la segunda parte para este día y aquí, no sé cuánto. Entonces ella ya se vio como forzada de, que tengo que crear para esta fecha y tiene que ser esta historia. Y no, entonces dice que lo pasó muy mal y la segunda parte no le gusta. Y entonces en la tercera ya se relajó y dijo: no, volvemos a hacerlo un poco a mi estilo, con más ligereza. Y la tercera ya la intentó disfrutar más al escribir. Claro. Así que el problema está cuando se convierte en un trabajo que quita la inspiración y la creatividad para ponerte plazos y una plantilla de gustos. Es lo que tiene cuando, perdona que te interrumpa, cuando una editorial, porque estamos hablando de novelas o de literatura, de editoriales, pues sí que es cierto que como que son como tus jefes y digo, son ellos los que le van a pagar, pues ellos dicen lo que tiene que escribir, cómo tiene que escribir, este personaje así, este personaje tal, y al final, pues como bien has dicho, acaba haciendo de lo que le gusta algo que no le gusta. Y aparte de eso, no sé si conoceréis al creador de contenido Rangu o Rangu Streamer o como sea. Habló precisamente de esto. No le conozco. Ilústrame. A ver, empezando porque es un creador de contenido muy conflictivo en el sentido de... Él no va buscando la polémica. No es un tío que diga, pues voy justo a decir cosas que duelan. Ahora bien, él no es el tipo que te dice las cosas bonitas para que te gusten. No. Él te dice realmente lo que piensa. Y el tío es analítico. O sea, te va a decir las cosas reales. Pues en este sentido estuvo hablando, no estuvo hablando concretamente sobre la literatura, pero sí estuvo hablando sobre el por qué todos los manga al final se acaban yendo al carajo. Muy resumido, básicamente lo que él estuvo diciendo es que, a ver, parece ser, o por lo menos es lo que él dice, que las editoriales de manga tienen unas fechas, tienen unos índices de lo que vende más y lo que vende menos, tienen estadísticas de absolutamente todo. Y los contratos del año que viene dependen de cuánto vendas este año. Claro, ¿qué pasa? La gente en Nippon Kuni, igual que en cualquier otro país, si no le das una dosis de pon el elemento que quieras, si no le das una dosis mínima de eso, no te lo va a comprar. Y vuelvo a decir, los contratos del año que viene dependen de los resultados en este año. ¿Esto en qué se traduce? Que si no llegas a un... no lo dijo exactamente con estas palabras, pero por ahí van los tiros.
Los autores comienzan con una idea, pero mientras se va desarrollando la trama, luego los directores de la editorial, que no es que ellos sepan lo que quieren, lo que pasa es que los directores se dedican a mirar las gráficas, se dedican a mirar los gustos y no es que ellos sepan lo que quieren vender, sino que saben lo que los compradores consumen y eso es lo que les exigen a los autores. Sí, claro, una historia que no tiene tetas, ellos ven que venden las tetas, le dicen, oye, las tetas se están vendiendo, tú sabrás lo que haces, pero si no me empiezas a meter tetas, pues igual los contratos del año que viene no son tan jugosos. Oye, que ahora los lloriqueos se están vendiendo. Tú sabrás lo que haces, pero si no empiezas a meter lloriqueos, pues igual los cheques del año que viene no son tan jugosos. Tú verás que realmente no les fuerzan, no les dicen, oye, te pongo una pistola en la cabeza y dame el producto que yo quiero. No hacen eso. Pero a efectos psicológicos prácticamente lo mismo el decirle, oye, tú sabrás, es tu obra y tú haces lo que quieras. Ahora bien, ¿quieres seguir trabajando con nosotros? Pues, chavalote, las cartas sobre la mesa, tienes que darme esto. Pero es que mi obra no quería tenerlo. Ah, lo siento, ¿tú quieres vender? Pues dame esto. O sea, tu obra me da igual. Yo quiero vender y que vende esto. Perdón por lo que voy a decir. Que va a ser una grosería. En tu obra originalmente no querías que hubiera esto. Me suda los putos cojones. Yo lo que quiero es vender. Tu obra no tiene esto, pues lo metes. Es decir, si quieres seguir trabajando con nosotros. Ah, que no quieres seguir trabajando con nosotros. Entonces sigue con tu obra. Yo no te he dicho nada y perfecto. Pero ten en cuenta que no vas a trabajar con nosotros si no me das eso que yo necesito. Triste realidad. De hecho, vino una chica de una editorial a darnos una charla en la universidad. Y nos comentó, vemos puntos obviamente, la obra y tal, pero si una de vosotras tiene un perfil en redes sociales con seguidores y otra no, pues la primera tiene un punto positivo. Entonces, como una amiga mía puede tener una obra buena y yo que tengo la cuenta de historias de Juglaresa y me van a coger a mí solo por la promoción. Entiendo. De hecho, lo más probable es que incluso acaben confundiéndote a ti como la autora de la obra. Que es injusto, no debería ser así, pero es como funciona el mundo. La primera que lo enseña es a la que se le adjudica la obra. A ver, evidentemente, en determinados productos, pues hay una manera de evitar que te lo copien. Pero lo habitual es que algo que no puede tener marca, si tú eres la primera que lo enseña, pues aunque no sea tu producto, se siente, yo lo he enseñado la primera, yo soy la autora de la obra. Pues qué putada, ¿no? Pero así es como funciona el mundo. Sí, de hecho, me acaba de... Es que además... Perdón. No, sigue, yo lo mío... Continúa, por favor, continúa. Continúa, Ángela. Quizás no te... O sea, hay ya plagios caraduras, o sea, gente que te coge y ya está. Sí. Pero luego puede ser que se inspiren, porque, por ejemplo, vale, yo mando sin nombre... y les interesa y dicen, vale, pues vamos a coger a una chica aquí, o sea, cogen la misma base los personajes, les cambian el nombre y todo eso y no es plagio porque es otra historia, como además todo está inventado, yo también pude haberme inspirado en otra historia, pues puede basarse un poquito bastante. No, sí, esto está claro, inspiración tiene que haber de un esto a otro y quien no se inspira en, a lo mejor uno que hace cine puede inspirarse no en otros cineastas, pero también se puede inspirar en literatura o en obras de pintura, en cuadros. A ver, al final del día es que ya lleva mucho tiempo el arte creándose, hay muchas obras diferentes y seamos claros, ya nada es nuevo. La imaginación... aparte de que ya nada sea nuevo, voy a explicar por qué nada es nuevo. Seamos honestos, la imaginación tiene un límite. Con tantas cosas que se han creado ya, no es que no sea nada nuevo, porque oye, capaz y resulta que mañana aparece alguien que se le ocurre una idea loca y justo es lo único que no se ha inventado en ningún lado. Pero es que volvemos a lo que estábamos diciendo antes, que no es que no haya nada nuevo, es que la imaginación humana tiene unos límites y como ya se han sacado tantas cosas,
apáñatelas para encontrar algo nuevo. Pues sí, Está todo inventado. más o menos. O Bueno, casi todo. yo lo que iba a decir es que cuando tú has estado hablando eso de que si esto no tiene tetas y todo eso, me ha venido a la mente una escena de la película de Ed Wood de Tim Burton, del director que lo protagoniza Johnny Depp, cuando estaba hablando con un productor para financiar su primer largometraje. Él, todo ilusionado, le pregunta al productor ¿qué es lo que una película tiene que tener para que sea un éxito? Y de repente el productor, sin pensarlo, dice teta. Dice, no, una estrella. Me ha recordado mucho eso. Es que, a ver, esa película puede ser más dolorosa, puede ser menos dolorosa, puede ser más controversial, puede ser menos controversial. Pero al final del día es que esa escena es totalmente cierta. Me refiero, el director es el que tiene la razón. El Ed Wood, él pretende hacer una obra de arte. Que al fin y al cabo los primeros cineastas es lo que buscaban, hacer obras de arte. Pero es que el director del cine o lo que sea eso, tiene toda la razón. Lo que vende no es el arte. A ver, que también empata un poquito. Pero lo que vende es darle al consumidor lo que está buscando. Si el consumidor está buscando una obra sentimental con, yo qué sé, brilli brilli, o le das una obra sentimental con brilli brilli, o por mucho que tu obra sea un ensayo magistral sobre la cosmología, no te la va a comprar ni el tato. Eso es verdad, y eso me da mucha pena porque hay mucha gente que tiene talento y quiere hacer realidad su proyecto, su obra, pero cuando por fin consigue llamar la atención de una productora, pues le da trabas a sus ideas y las cambian por otras cosas que son totalmente distintas o opuestas a la edad del creador original. Sí, a ver, una cosa que sí quiero aclarar para todos aquellos que nos estén oyendo, a ver, maticemos una cosa. Evidentemente, todo esto que estamos diciendo ahora mismo es de cara a aquellos que quieran ganarse la vida de esto. Ahora bien, ¿significa esto que todas las obras están condenadas a ser malísimas? No. No tiene por qué. Quienes quieran vivir de esto, pues tendrán que, entre comillas, vender su alma y hacer obras de mala calidad, pero mainstream. Aquellos que queréis hacer obras de calidad, pues la otra opción es que os ganéis la vida de otra manera, la que vosotros queráis. Ahí no vamos a entrar, aquí no estamos para juzgar a nadie. Os ganéis la vida con cualquier otra cosa y sigáis creando contenido para publicarlo y para venderlo y demás. Que en ese caso, pues, evidentemente, como ya tenéis vuestro trabajo, ya tenéis vuestra manera de sustentaros, al no depender de ingresos ajenos, ahí sí podréis centraros en hacer una obra de calidad y sacar una buena obra, que no se venderá igual de bien, pero coño, por lo menos estará bien hecha. Tienes razón. De hecho, dejadme que diga un caso muy reciente. No es literatura, es cine, pero tiene que ver con el tema del terror y todo eso. ¿Habéis oído hablar de las películas de Terrifier? Sí, de hecho creo que hace unos meses sacaron una... Sí, pues mira, Art el payaso, ese que es muy visceral y todo eso. Bueno, pues el director de ese personaje empezó haciendo cortometrajes, ¿no? Luego se las apañó para conseguir una cantidad más que razonable de sus... no sé si a través de crowdfunding o a través de dinero que ha ido ahorrando, no sé, pero consiguió él mismo producir su primera película de Terrifier. No cortometraje, largometraje. Y lo mandó a festivales y todo eso y tuvo mucho éxito, ¿no? Y se hizo la secuela. Al igual que esto, no... pues el director y también el creador de los personajes, Damien Leone, consiguió a través de una página de crowdfunding y a través de ahorros más presupuesto y financiaron el segundo largometraje, que costó $250,000 y recaudaron 20 millones en taquilla. Porque él tenía su idea, que era una idea de hacer una película de terror slasher visceral, donde la sangre, la carne por ahí, eso, pues es lo principal protagonista. ¿Qué pasa? Sí, la cascaría. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando estaba planeando hacer Terrifier 3, que es la que se estrenó hace unos meses,
una productora, no sé cuál, le querían ofrecer bastante pasta para producir Terrifier 3. Pero, como estamos hablando antes, le pusieron trabas. Dicen, no, tiene que ser menos sangrienta, tiene que haber menos de esto, tiene que haber menos lo otro para que sea esto. Y dice, pues paso olímpicamente. Como ya el personaje de Art, el payaso, ha conseguido popularidad por la comunidad del cine de terror y en especial del cine de bajo presupuesto, que es bastante grande, consiguieron a través de financiación y a través de mucho esfuerzo financiar Terrifier 3 con $2 millones. La película ha recaudado 90 millones. Bueno, por cierto, a ver, que sí, que evidentemente es una comunidad sobre películas... no recuerdo si dijiste de bajo presupuesto. Sí, de bajo presupuesto, porque se nota claramente que no hay un presupuesto muy alto, pero a veces una película de alto presupuesto no quiere decir que sea una peliculón. Voy a meterme en polémica. Las nuevas películas de Star Wars, que tienen un presupuesto multimillonario, que si de 200 o 300 millones, y si bien vendieron, porque Star Wars es una licencia que vende mucho, las películas no son tan reconocidas o son tan alabadas como las originales. Enseguida nos ponemos con eso. Primero quiero decirte sobre lo que es... para evitar... a ver, sí, ya sé que esto entra un poco en el terreno woke, pero es que algo de razón tiene... Tampoco es cuestión de ofender a nadie. Ahora se le llama a ese tipo de películas de culto. Es una comunidad de culto, Valentín. Bueno, no pasa nada. Y respecto a lo de las películas de Star Wars... a ver, el problema de las películas actuales de Star Wars, el problema que tienen... A ver, no me las he visto, pero oí una crítica otra vez de Rangu sobre cómo es la protagonista y el problema que tienen esas películas no es que sean malas, que a ver, analizado con lupa son horribles, pero no son horribles por la trama en sí, sino porque, en resumen, ¿cómo se llamaba la protagonista? ¿Rey? Creo que era. Ángela, ¿tú te acuerdas? ¿De cuál? De Star Wars, de Star Wars. Bueno, ¿cómo se llama? Creo que sí que era Rey, pero no me acuerdo lo mismo y no lo he visto. ¿Cómo se llame? Da igual. El problema que tienen las películas actuales es que le han hecho demasiado Mary Sue. A ver, en la saga original, Luke Skywalker le presentaban como un prodigio de la fuerza y al tío, por lo menos al principio, más adelante, evidentemente, se volvió un maestro Jedi. Pero al menos al principio, el tío era un prodigio y había cosas que le costaban. Y había cosas con las que, por ejemplo, para manejar la fuerza, de la manera que fuera, en determinadas circunstancias, pues tenía que concentrarse media jodida hora para hacer algo pequeño. Vale, nos plantan primero eso sobre Luke Skywalker, que hacia eso supuestamente siendo un prodigio. Viene Rey y en la primera película domina la fuerza la primera, maneja un caza como si mejor que cualquier piloto del Imperio, literalmente pelea contra un Lord Sith con años de entrenamiento, cuando ella ni siquiera ha hecho una sesión de entrenamiento. Pues la tía dice: soy la prota, trae para acá el sable láser, saca la puta espada y derrota al malo. Vamos a ver, tía, ¿cómo coño has hecho todo eso si ni siquiera te han mostrado el entrenamiento? Y acabas de conocer hace 2 días al Jedi. ¿Cómo cojones haces todo eso tan bien? O sea, Luke Skywalker era un prodigio y de puta coña hacía lo que tú has hecho en 2 tardes. ¿Qué coño ha pasado aquí? Creo que deberías hidratarte la boca. Mejor no, que todavía lleno de perdigones el micrófono. ¿Algo que decir, Ángela? ¿Algo que aportar? No, o sea, eso es que... No, simplemente lo que dice y que se van haciendo cada vez más... Lo que hablábamos también eso, es que ahora se lleva la producción y no la creatividad. Sí. Con todo lo de la IA, que se hacer dibujos. O sea, se lleva esto, producir estos géneros, este estilo Ghibli, y no simplemente crear, dejarse llevar por inspiración y ya. Uh-huh. Pero lo dicho, últimamente las cosas, a ver, en parte no les culpo porque, a ver, cuando uno quiere hacer algo, busca el beneficio económico y no hay nada de malo. El problema es que, claro, con tal de ganar, aunque está dispuesto a producir un producto mediocre, pero que guste a la gente, y
y ya está, como que la creatividad pasa a un plano mucho más secundario. Por desgracia. Porque, por ejemplo, yo anda que no ha habido películas que me hubiese gustado ver en los cines que hay cerca de mi casa, pero porque son películas más de culto, más independientes, no son de directores tan así conocidos, y pues la única forma de verlas es a través de una filmoteca, un cineclub, ir a los festivales, porque en los cines de tu pueblo pues no van a estar esas películas. Hablando de películas, bueno, los libros, bueno, no sé cómo Los libros será. es más fácil. Me refiero, si tienes una librería en tu pueblo, que hasta donde yo sé hay librerías en todos los pueblos, los libros es más fácil que lleguen a todas las librerías. Los jodidos son las películas, sobre todo las mainstream. Pero también hay libros que yo he preguntado por montones de libros y a veces la única forma de poder conseguirlos es a través de librerías de segunda mano o puestos de mercadillo, porque en las librerías los top, por decirlo de esa forma, que si el AFNAC, que si la Casa del Libro, que si yo qué sé, la sección de libros del Corte Inglés, pues no está ese libro. A ver, también hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, por mucho que un libro sea de culto, si resulta que ese libro de culto, justo por lo que sea, se vuelve famoso, evidentemente lo van a encargar. Pero a menos que se vuelva famoso, pues si es un libro de culto, evidentemente las librerías tienen que ir actualizando su catálogo para vender. Porque al fin y al cabo el culto no paga las facturas. ¿Qué es lo que paga las facturas? Vender libros. Si un libro de culto no vende, pues evidentemente no lo van a conservar. Eso es verdad. Bueno, y el siguiente punto, que era, que lo tengo por aquí, o se me ha perdido. A ver. ¿Y pues... si no te lo coses? ¡Qué gracioso! ¿Qué? ¿Has dicho algo, Ángela? Estamos todos muy locos. Tú no te puedes imaginar. ¡Gracias! Me incluyo. ¡Gracias! Bueno, pues bueno, aquí hay una pregunta. Bueno, yo creo que esta ya la hemos contestado antes, que los creadores, pues, podemos tener más oportunidades reales o solo más exposición. No sé. Sí, le llevamos un rato hablando de hecho, sin saberlo. Es lo que estamos hablando. Más exposición y luego depende de a quién le guste. Exacto. Luego pasa que, por ejemplo, no sé si tendrá algo que ver, pero yo muchas veces del contenido de Lovecraft, por ejemplo, que es esto, yo lo conocí gracias a creadores de contenido, como por ejemplo Dross Roxanne, que es uno de mis favoritos. Yo gracias a él conocí mucho de la literatura de Lovecraft o de los amigos de Lovecraft. Luego, este hombre, que Javi lo conoce, porque lo hemos visto, lo hemos seguido durante mucho tiempo, es un creador que tiene actualmente millones de seguidores en todo el mundo, y a lo mejor él dando a conocer libros de autores poco conocidos, entre comillas, o que su popularidad ha ido descendiendo, porque la popularidad también es lo que pasa, ¿no? Que a veces tienes un pico que subes, luego bajas un poco, vuelves a subir, vuelves a bajar, te quedas ahí entre medios. ¿Me entendéis? A ver, también depende del tipo de contenido en el que te enfoques, porque al fin y al cabo, en el caso de Dross, pues el terror le salió bien. Que de hecho al principio Dross era de comedia, pero decidió cambiarse al terror porque mirando que sí, que Dross también revisa las estadísticas y fue por eso que se cambió el terror. Al principio hacía vídeos de comedia y tenía visualizaciones, pero empezó a ver que los vídeos de terror le daban más beneficios y fue por eso que se cambió al terror. Y al margen de eso, que esto lleva un rato queriendo decirlo, Dross es una persona súper culta y un gran divulgador. Sí. ¿Tú conoces a este creador de contenido, Ángela? Ahora mismo no me suena. Dross Roxanne, Ángel David Revilla. También ha publicado libros de fantasía. De hecho, no es el típico youtuber que publica libros chorra, no. Él escribe novelas. ¿Luna de Plutón? ¡Correcto! ¡Justo! Vale. De hecho, Luna de Plutón está en todas las librerías. Entonces sí me suena. De hecho, ese fue el libro que estuve buscando. A ver si encontraba en la casa del libro el Luna de Plutón, y no lo he encontrado. Pues qué raro. ¿Será que no estaba...? No, espérate. Si de todas maneras, él comentaba que estaba en librerías, sí, pero librerías latinas. No. Yo lo he visto también en librerías de aquí de España. Sí, pero eso será más actualmente, porque al principio
era solamente en Latinoamérica. Claro, El sonido Dross. ¿Eh? Sonido de Dross. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Pues mira, este creador de contenido empezó a hacerse famoso no solo en Latinoamérica, sino también aquí en España y en otras partes del mundo. Y como él hablaba mucho de su... Porque, a ver, es cierto que hacía mucha comedia, pero también de vez en cuando también subía algo de terror puntual. Hasta que llegó un momento en el que dijo, voy a subir solamente terror. Que creo que fue cuando llegó al 1.000.000 de suscriptores o algo así, si mal no recuerdo. Pero bueno, Es lo que estaba comentando yo antes, que al principio subía solo comedia, casualmente algún vídeo de terror, y es lo que me parece que no lo has oído, no estabas atento, no sé qué ha pasado ahí, no te estoy juzgando, solo estoy dando posibilidades. No me juzgues. No, tranquilo. Es lo que estaba diciendo, que se cambió al terror porque empezó a ver que sus vídeos de terror le reportaban entre 4 y 5 veces más visualizaciones y dijo, a ver, yo me lo paso que, ojo, esto no lo ha dicho él en ningún momento en sus vídeos, es lo que supongo yo. Él dijo, a ver, yo me lo paso muy bien haciendo los vídeos de comedia, pero, y esto que voy a decir ahora, él sí lo dijo explícitamente en su vídeo explicatorio, pero aunque yo me lo paso bien, se nota que es forzado, la gente no lo va a disfrutar igual, nota que es forzado, y al fin y al cabo las estadísticas me están diciendo que gano 5 veces más con los vídeos de terror. Pues sintiéndolo mucho, yo con la comedia disfruto, pero al fin y al cabo, si me puedo ganar el pan subiendo vídeos de terror, que me vuelvo a decir, le reportaban 5 veces más beneficio, pues no vamos a ser tontos, nos cambiamos al terror. Claro, ahí está, porque al final lo que cuenta uno es lo que gane uno, porque claro, ¿qué es lo que dijimos antes? Que del culto no se come, o de las ilusiones no se comen, o de lo que ¿qué es lo que dijimos antes? No dijimos nada de no se come, dijimos que no vende. Ah, claro, tienes razón. Que, a ver, puede ser que venda un poco, si no lo niego, pero vamos a ver, vender 2 libros no paga las facturas. Eso es verdad, ahí las has dado. Bueno, pues yo creo que de momento ya no tenemos mucho que decir. Yo, de verdad, Kaiba, Ángela, muchísimas gracias de corazón por haber querido compartir esta 1:47 aquí conmigo. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Y nada, pues Ángela, por favor, ¿nos querías hacer el honor de leernos un poquito de tu libro sin nombre? Sí. Muchas gracias por dejarme. De verdad, cuando me dijiste dije yo, ¿y qué cojo? Y justo creo que esta escena sería como una sinopsis. Vamos a mutear. Bueno, Ángela, te tengo que agradecer muchísimo, Ángela, porque esto no lo hemos dicho a lo largo del podcast. Lo decimos ahora, gran revelación, chan. Inicialmente, todo este podcast comenzó porque Valentín me comentó que iba a hacer un podcast con una amiga suya que había conocido. Y fui yo quien le dijo, oye Valentín, a mí me encantan las salas distendidas, de alto nivel intelectual y demás. Y fui yo quien le pidió a Valentín que hablara con Ángela, a ver si no tenía ningún problema en que me apuntara al podcast. Y de ahí ha nacido por eso te estoy dando las gracias, Ángela, por haber accedido. De ahí ha nacido este podcast triple. Ah, pues encantada, oye. Bueno, pues nada, voy a mutear mi micrófono y el de Kaiba. Y cuando tú estés lista... ¿Estás lista? Sí. Venga, adelante. Sin embargo, he oído que el nuevo regente de Tis ha prometido una gran recompensa por su cabeza, agregó Cordelia. Te diré una cosa, muchacha. Ese hombre solo atiende a su propio beneficio. Lo único que le importan son los vicios, más en concreto el de acostarse con una mujer de cualquier clase. Por culpa de sus actos, las personas, ahora hambrientas y pobres, sufren. Pero hemos de soportarlo, pues si bien el tiempo tiene la última palabra, la princesa se encargará de que se haga justicia. ¿El pueblo no puede luchar por sí mismo? ¿Es preciso que dependáis de una joven que no es más que un espectro? Preguntó Cordelia, un tanto agobiada por la presión que sentía caer encima de ella. Nadie mejor que ella para vengar sangre con sangre. Imagínate la ira y la cólera que residen entre sus venas. Ella también ansía venganza, aseguró la tendera. ¿Y si no es así?
¿Y si ella lo único que desea es un hogar y una vida? Alzó la voz que tanto había combatido por controlar. Hablas como si me conociese. No importa, abandonó el controvertido tema. Acepta esas monedas, anda. Le tendió la mano en la que retenía las 3 monedas que le había dado aquella escandalosa señora. Optó por tomarlas y no llevarle la contraria una vez más. Volvemos a vernos, la saludó una voz a sus espaldas. Era una voz seca, muy seria y profunda. No le costó adivinar quién se encontraba justo detrás de ella. Dio media vuelta solo para confirmar lo que le indicaba su instinto. Muchísimas gracias, Ángela, muy bueno, me ha encantado. Está muy bien. A mí me suena a una epopeya de lucha contra la opresión y de venganza. Más o menos. No exactamente, pero tiene ese mensaje subliminal. A ver, evidentemente no estoy hablando de toda la obra porque me falta un montón de contexto, pero la tienes en Kaiba, la tienes en Wattpad. Wattpad, Ángela_Comesaña. Muy bien, pues como yo tengo una cuenta de Wattpad que hace mucho que ni la toco, tengo que publicar más ahí. Bueno, por cierto, chicos, pues ya me dirás. Comesaña con NH. Que en Wattpad hay que ponerlo así porque no hay ñes. Con NH, vale, gracias. Sí. Bueno, chicos, me está pasando ahora por la una idea. Dime. A ver, que posiblemente resulte que en realidad sí que son muy conocidos los autores clásicos, ¿no? Howard Phillips, Edgar Allan Poe y demás. Pero por los motivos que fueran, pues no pudo ser, la obra pues no consiguió la relevancia que se hubiera deseado. Y sobre todo teniendo presente en los tiempos que corren, que es tanto sensacionalismo y no se da tanto interés, tanta importancia a la calidad de la obra, no sé vosotros qué pensaréis, pero yo considero que en cierto modo tendríamos una obligación moral y yo desde luego considero que estaría bien que lo hiciéramos, pues básicamente no dejar que muera el espíritu de estos grandes autores, de estas grandes obras, y nos comprometiéramos los tres a seguir divulgándolo, a que no muriera su espíritu y fuera más conocida la obra. Claro. Bueno, pues... ¿Tú qué dices, Ángela? Sí, pues hombre. entonces claro. Nos comprometemos a eso, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Venga, vamos a leer a Kafka. Sí, muchísimas gracias a Kafka o a quien sea. Bueno, nuevamente... A los grandes autores, ¿qué coño? Exacto, nuevamente... Divulguemos a los grandes autores. Eso. Bueno, de verdad, con el corazón en la mano, o con la mano en el corazón, como queramos llamarlo, pues daros las gracias. Ángela, muy bonito, muy precioso ese fragmento. Espero que tengas muchísima suerte con este libro y con otros proyectos. Esto me está animando a que yo también siga escribiendo cosas. Y bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo me lo he pasado genial y mejor que me lo voy a pasar editando esto, poniendo música y añadiendo otras cosas. Pues nada más que decir. Este vídeo, este primer episodio de podcast se podrá escuchar tanto en Spotify como en iVoox o en mi blog de Substack. Nada más que como podcast a Twitch, digo a YouTube. Bueno, si puedo lo subiré a YouTube también. Pero, por ejemplo, como hiciste con la entrevista a Juan Navarro, ¿se llamaba el actor de Voz de Kratos? Sí, entrevisté a Juan Navarro, a José Posada y a Lorenzo Beteta, que es la voz de Joel en The Last of Us. Pues eso le subiste, por lo menos a Juan Navarro subiste un podcast a tu canal de YouTube. Están los tres, está la entrevista a Juan Navarro, a José Posada y a Lorenzo Beteta, que ahora que retomo esto, la mente de Valentina, a ver si puedo hablar, le pediré consejo a Ángela, que ella también entrevista a actores y actrices de doblaje y a estudiantes, a futuros actores y actrices de doblaje y también a escritores. Seguidla en sus canales, en sus redes, Historias de Juglaresa y el proyecto JB, muy bueno lo que sube, y sus entrevistas también están muy chulas. Y pues nada más que deciros, pues suscribiros, comentadlo, darle un buen like y Kaiba, Ángela, muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero la próxima. Por supuesto. Y 3, 2, 1...